el segundo apartado, que le llamo yo, es el primer subtítulo que tiene la denominación de lo real es relacional. Aquí va a discutir con una lectura que también nosotros en clase hemos discutido, la lectura sustancialista, aquí la llama también ingenuamente realista o esencialista, de las prácticas, de los consumos, etc. Y que entiende por esta mirada sustancialista o esencialista, como lo llama en otros lados, en otros artículos, dice que esta mirada o este modo de pensamiento sustancialista conduce a tratar las actividades o las preferencias propias de determinados individuos o determinados grupos de una sociedad determinada en un momento determinado como propiedades sustanciales, inscriptas de una vez y para siempre en una especie de esencia biológica o, lo que tampoco mejora, dice, una esencia cultural. Aquí esto lo hemos debatido mucho. Nosotros decimos que todo lo social es arbitrario, que es construido socialmente, que hay que desnaturalizar esos arbitrarios, que cuando lo naturalizamos, fácilmente lo naturalizamos cuando lo asociamos a esa especie de esencia biológica o cultural. Bueno, aquí está planteando esto que hemos discutido mucho en clase, este modo de pensar sustancialista o esencialista, donde dicen la mujer es más sensible que el hombre, el adolescente es irresponsable, por poner esos ejemplos que hemos debatido en clase, determinados atributos que pueden señalarse a veces, incluso se pueden encontrar recurrencias estadísticas, es decir, sí, efectivamente hemos comprobado estudiando que hay muchos casos de mujeres que reaccionan de determinada manera o de adolescentes que se comportan de determinada manera. Nosotros vamos a decir, si entendemos que eso es social, hay que buscar causas sociales, no causas individuales, biológicas o psicológicas. Bueno, estamos discutiendo este modo de pensamiento sustancialista que Bourdieu también lo plantea aquí y que dice que no hay que entender su modelo teórico desde esta manera. No hay que entenderlo de esta manera. La lectura adecuada está planteada aquí, voy a ver en qué página, es la página 16. La lectura adecuada es del análisis de la relación entre las posiciones sociales, las disposiciones y las tomas de posición. Él plantea o le da un nombre de relación de homología, ¿sí? Es como el papel transparente, digo, las posiciones, las tomas de posiciones son los modos, vamos a decir así, las acciones, los modos de pensar, las representaciones del mundo y de la realidad que tienen las personas que ocupan determinadas posiciones. Bueno, hay una homología similar, digamos, hay una ubicación similar en el espacio entre estas posiciones objetivas en el espacio social y estos modos de comportarse y de asociar, y de representarse la realidad que tienen los agentes sociales. Bueno, aquí dice, hay que comparar, y también digamos que hay que comparar, por ejemplo, si comparamos también de sociedad a sociedad, hay que comparar de sistema a sistema. El sistema de representaciones sociales con el sistema de posiciones sociales. El sistema de disposiciones sociales hay que comparar con el sistema de posiciones sociales. Eso no quiere decir que eso va a ser siempre de esa manera, sino que
las modificaciones en los sistemas pueden producir también modificaciones en el otro sistema o en las relaciones de sistema a sistema. Bueno, ha sido complicado, pero bueno, ustedes lean. Lo que quiero mostrarles es que cuando comienza a hablar de su modelo teórico, ya en este apartado de que lo real es relacional, dice que hay una lectura que es inadecuada, que es la lectura sustancialista, y hay una lectura adecuada, que es la del análisis de las relaciones entre las posiciones, las disposiciones, que son los hábitos, y las tomas de posición, que son las prácticas y las representaciones de los agentes sociales, como lo llama Bourdieu. Bueno, aquí ya, después de estas aclaraciones previas de su modelo teórico, de cómo hay que leerlo adecuadamente, no de un modo sustancialista, sino como un sistema de relaciones, hace una de las definiciones que plantea en este texto. Yo la he remarcado como una definición de espacio social. Dice, es un conjunto de posiciones distintas y coexistentes. ¿Sí? Fíjense, el concepto de posición es central en esta definición porque es un conjunto de posiciones. Después va a haber otras definiciones en el texto, sobre todo si al final, que sería bueno que ustedes las agrupen después, ¿sí? De posiciones relacionadas entre sí, y distingue dos tipos de relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento, y relaciones de orden, o sea, por encima o por debajo o entre posiciones. Bueno, va a dar un ejemplo, y después aquí está intercalado el gráfico de cómo él grafica en el libro la distinción. De manera, es una simplificación gráfica, ustedes tienen que entender eso, del espacio de posiciones sociales y espacios de estilos de vida, y que comienza a explicar aquí. Bueno, aquí en esta otra página, después del esquema, comienza a explicar, si se quiere, el esquema o su idea de espacio social. Bueno, el espacio social, yo lo he puesto aquí, tiene una estructura. No son posiciones ubicadas azarosamente en el espacio. No es eso, sino tiene una estructura. Como son posiciones diferentes unas de otras, él identifica que en las sociedades modernas, en Francia, y él va a decir también, cree que en Japón es lo mismo, esas posiciones se ubican en el espacio según dos principios de diferenciación, que es según la posesión de capital económico y de capital cultural, ¿sí? O sea, aquí introduce la idea de capital. Es algo que los agentes poseen, un determinado capital que puede ser económico. Ahí habrá un montón de cosas que entran dentro de esta idea de capital económico, pero siempre digamos que es lo que funciona. Puede ser dinero, pueden ser bienes, puede ser maquinaria, fábricas, todo lo que tenga que ver con la producción económica. Y el capital cultural, que también tiene otros artículos, implica un montón de cosas, pero que tienen que ver con saberes, desde lo más inmaterial, pero también certificados, títulos, otros objetos reconocidos como bienes culturales, por ejemplo, un cuadro, libros, bibliotecas, etcétera, que se entienden que constituyen un capital cultural de quien lo posee. Según este capital, digamos,
estos capitales que son especies de capital. El capital económico y capital cultural son especies de capital. Ahora bien, la distribución de las posiciones en el espacio tienen que ver tanto con el volumen de capital global en general, más allá de la especie de capital, si tengo mucho o poco capital, ¿sí? Eso me va a ubicar arriba o abajo dentro del espacio social, y también según la especie de capital, que me va a ubicar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Aquí vuelvo al esquemita. Según el capital global, arriba los que tienen más capital, o sea, esta línea dividiría los que están arriba de los que están abajo, que tienen menos capital, y hacia la izquierda los que tienen más capital cultural que capital económico, y hacia la derecha los que tienen menos capital cultural y más capital económico, ¿sí? Bueno, eso según la especie. El capital cultural o el capital económico son especies de capital. El volumen de capital me dividen según los que están arriba, los que tienen más capital de cualquier tipo que sea o de cualquier especie que sea, y los que tienen menos volumen de capital. Entonces, bueno, esto lo tienen que ver bien y tener claro. Cualquier cosa, obviamente me consultan si esto no lo entienden, pero esto es lo que está explicando la estructura del espacio social según el modelo que él construye. Ustedes entiendan que es un modelo que lo puede graficar de esta manera, pero es un modelo teórico. En la sociedad no vemos eso, ¿sí? Vemos personas, vemos que tienen cosas, que actúan de determinadas maneras, etcétera, etcétera, pero este modelo me permite a mí visualizar también una estructura de la sociedad si la entendemos como un espacio social, como lo entiende Bourdieu. Fíjense que juega, hay posiciones en el espacio social y también hay oposiciones en el espacio social, ¿sí? Obviamente los que están arriba se oponen estructuralmente, no significan que luchan, están en conflicto, no necesariamente, se oponen estructuralmente a los que están abajo, y los que están a la izquierda se oponen estructuralmente a los que están, son posiciones opuestas, de hecho, ¿sí? Son posiciones opuestas. Eso quiere decir que se oponen, no en el sentido que nosotros usamos habitualmente la palabra oponerse, ¿sí? Por eso dice, se oponen globalmente. Bien, las oposiciones en términos de posición, digamos, también causa diferencias en disposiciones y en tomas de posición. Recuerden siempre que está jugando con estas palabras: posición, oposición, disposiciones. Las disposiciones están en los sujetos, ¿sí? Que es el hábitus. El hábitus son las disposiciones que están en los sujetos, y los sujetos que ocupan determinadas posiciones dentro del espacio social toman posiciones. Dentro de las tomas de posición encontramos nosotros las prácticas y las representaciones sociales. Bien, después de hablar de las posiciones y de las oposiciones, comienza a hablar de las disposiciones, o sea, del hábitus. Aquí, en la página 19, comienza a hablar del hábitus, que es otro concepto central. A ver, voy a hacer un paréntesis antes de avanzar. Yo podría decir que Bourdieu se está preguntando, estoy inventando yo en este momento, digo, se está preguntando, o hay una pregunta que subyace en esta presentación, que es si hay causas sociales para que las personas, los miembros de una sociedad,
actúen de determinada manera, piensen de determinada manera, valoren de determinada manera, perciban el mundo de determinada manera, o si eso es puramente individual. Bueno, él construye este modelo teórico para ver si la estructura de posiciones que ocupan las personas en el espacio social, ¿sí?, en este modelo, generan esos modos de actuar, de percibir, de valorar, de pensar. Si hay alguna relación, su hipótesis de que existe esa relación se vería verificada, y si encuentra que no hay relación entre las posiciones y los modos de pensar, ¿sí?, tendría que descartar este modelo teórico. Pero él encuentra que hay relación entre ese sistema de posiciones, ¿sí?, definido según el capital de los agentes, ¿sí?, y existe una relación con ese sistema de tomas de posición, o sea, de prácticas y de representaciones, ¿sí? Entonces, ahora bien, pero dice, esas prácticas y representaciones se dan solo por un efecto externo de esa estructura de posiciones, de ese sistema de posiciones, o de manera mecánica por efecto del espacio social. No, él desarrolla un concepto que es el concepto de hábitus. No es que mecánicamente la estructura de relaciones entre posiciones y las oposiciones que existen ahí se convierten de manera mecánica, sino por medio de esquemas. No usa tanto ese término aquí, en otros artículos sí, o de disposiciones que los agentes van estructurando, ellos como sujetos van estructurando, ¿sí?, van construyendo categorías. Ustedes ya van a ir viendo, van construyendo categorías, van estructurando esquemas, que son estas disposiciones. Y él entiende que esas disposiciones, el hábitus, leo aquí que he resaltado, dice, el espacio de posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición a través del espacio de las disposiciones o de los hábitos. O sea, los sujetos tienden a mirar el mundo, tienden a actuar de determinada manera, ¿sí?, de manera recurrente. Eso quiere decir que hay algún esquema incorporado por los sujetos, que generan de manera repetitiva modos habituales de actuar, de pensar, de valorar. Entonces, ahí está la idea de hábitus como principio generador y unificador. Fíjense aquí, dice principio generador y unificador de prácticas y representaciones. Él dice de estilos de vida unitarios, un conjunto unitario de elecciones de personas, de bienes, de prácticas, etc. ¿Sí? El hábitus que está incorporado, en otro texto dirá, es lo social, o sea, es el espacio social hecho cuerpo. Ese es el hábitus. Incorporado, y obviamente no lo plantea aquí, pero nos podemos preguntar, y bueno, ¿cómo se ha estructurado en nosotros? Bueno, en nuestra vivir en sociedad, en nuestros procesos de
de educación, de socialización, etc., hemos incorporado estos esquemas que funcionan como principios generadores y unificadores de prácticas y representaciones. Fíjense, dice, como las posiciones de las que son producto, los hábitos se diferencian, pero asimismo son diferenciantes. Bueno, aquí juega también con la palabra que son diferentes y también diferenciantes. Uno puede diferenciar a los agentes, ¿sí?, por estas prácticas y estas representaciones. Son distintos y distinguidos. Fíjense, también llevan a cabo distinciones. ¿Sí? Bueno, está jugando con estas palabras: diferencia, distinción. A ver, fíjense que quería decirlos en algún momento. Hay párrafos completos que son muy complejos de entender y yo personalmente creo que no logro una cabal comprensión, pero no importa. O sea, ustedes tienen que habituarse a enfrentarse a textos académicos, científicos, donde quizás no comprendemos cabalmente todo, pero logramos comprender, cuando digo todo, frase por frase, palabra por palabra, sino comprendo el sentido del texto, porque los autores, como nosotros mismos, explicamos las cosas de muchas maneras. Algunas son más comprensibles y otras menos comprensibles para quien lee o escucha eso. Bien, ahora fíjense, de hablar del hábitus, ¿sí?, del hábitus, fíjense, ya ha hablado de las posiciones, del espacio social como una estructura o un sistema o un conjunto de posiciones. Esas posiciones estructuran en los sujetos determinadas disposiciones o hábitos, y esos hábitos estructuran o generan prácticas o generan representaciones. ¿Ven? Estamos hablando de estos tres sistemas: sistema de posiciones, sistema de disposiciones y sistema de tomas de posición. Las tomas de posición son prácticas o representaciones para Bourdieu. Aquí están las prácticas. No hace falta, no he necesitado yo al menos subrayar demasiado. Las representaciones, las representaciones son categorías sociales de percepción, principios de visión y de división. A ver, este sistema de representaciones en los sujetos podremos decir que son esos sistemas, digamos, son símbolos, fíjense, son símbolos, pero que no son individuales, son símbolos compartidos. Por lo tanto, habría un sistema de símbolos, ¿sí?, que los sujetos, los agentes, ¿sí?, encarnamos como categorías, ¿sí?, que no son individuales, les decía, sino son sociales, cuando yo hablo como modos de pensar, de percibir, de pensar, de valorar. Bien. Funcionan, dicen, como sistemas de símbolos, pero también funcionan como signos distintivos. Esos modos de pensar distinguen a unos de otros, diferencian a unos de otros. Bueno, y aquí, después de hablar de estas tres cosas, que es lo que le interesa hablar, de estos tres sistemas, abre un paréntesis sobre la distinción, sobre el libro, sobre cómo han entendido algunos la idea de distinción. Él critica esos modos de entender y señala que
quiere decir él cuando habla de distinción? Dice, aquí yo he remarcado esto último, dice, la diferencia solo se convierte en signo y en signo de distinción, o lo opuesto de vulgaridad, si se le aplica un principio de visión y de división, que al ser producto de la incorporación de la estructura de las diferencias objetivas, esté presente en todos los agentes. A ver, yo cuando leía esto decía, bueno, a ver, ¿por qué un pobre puede decir que, como me ha pasado a mí, trabajando en una comunidad de un barrio marginal de mi ciudad, que decían esta gente, el problema que tenemos nosotros es que no tenemos cultura. Es que tanto los ricos como los pobres y las clases medias han incorporado símbolos respecto de lo que es tener cultura, de lo que es ser una persona culta, ¿sí? Y como comparten todos los agentes, los que poseen esa cultura dominante o no la poseen, ¿sí? Tenemos el mismo esquema de percepción y todos pensamos que eso es ser culto y percibimos el mundo de esta manera, diferenciando a los que tienen esas pautas culturales de los que no las tienen como personas cultas o incultas. Obviamente, eso ha sido efecto de la violencia simbólica que menciona aquí. ¿Sí?